Gracias de veras a nuestra invitada que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México por aceptar esta conversación. Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, que bueno, pues está aquí en México por varias razones, una de ellas participar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Argentina es el país invitado, el país que acoge México precisamente para organizar esta muy importante Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Entre otras cosas, Estela, estás aquí para participar, ya has participado en la inauguración y estarás participando en otras presentaciones allá en Guadalajara. Y en tu presencia en la Ciudad de México te agradecemos que te des estos minutos para conversar con CNN. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, es un placer estar con Gracias ustedes. por estar aquí, Estela. En alguna ocasión, bueno, pues hemos conversado sobre esta historia que te acompaña. No necesito decir mucho de ti porque eres una persona muy conocida en toda América Latina, por supuesto con la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo. Déjame empezar por algo que ha ocurrido en estos días en México y que además de estar con la historia de Argentina y lo que tú acompañas en el caso de los desaparecidos de Argentina y desaparecidas, está en México un asunto que nos ha sacudido a todos, que son los 43 jóvenes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. Estos 43 jóvenes que están desaparecidos y que han generado, como no había sucedido en México, una gran ola de solidaridad, obviamente aquí y a nivel internacional. Tú misma en tu chamarra tienes un pin que dice 43. Exacto. Estuviste con algunos de ellos, con algunos de los padres y con algunos de los normalistas, y tuviste un encuentro con ellos este fin de semana. Yo ya salí de Argentina, no solo para venir a la feria, pero como estando tan cerca, Guadalajara, del Distrito Federal, y estar este tema tan lacerante que nos duele a todos y al mundo entero, mi compromiso era juntarme con las familiares, si servía, para, en fin, compartir experiencias. Yo justamente les decía en esta reunión que tuvimos ayer con un papá, dos mamás y dos compañeros de estos 43 jóvenes que están buscando el mundo entero, que no hay recetas para dar, porque cada país tiene su propia historia. Lo nuestro fue durante una dictadura cívico-militar horrible y llevamos ya las abuelas de Plaza de Mayo 37 años y el encuentro de 115 nietos, donde los abuelos y los familiares que quedan, y a veces padres en algunos casos, pueden recuperarlos. Acá estamos hablando de gobiernos constitucionales, elegidos por el pueblo, donde realmente uno piensa que esos horrores no pueden suceder, pero que si vamos a remontar la historia de México, uno no quiere ingerir tampoco en las políticas propias de cada país, pero sí acompañar a estas familiares de estas víctimas. Hay un arrastre hacia atrás muy tremendo de desapariciones, bueno, en Juárez las mujeres, estos que aparecen sin cabeza, pero que los dejan a la vista para, creo que, amedrentar y tener el temor. El terror paraliza. En este momento creo que esto es como una bisagra muy dolorosa, por supuesto, la desaparición de estos 43 jóvenes, porque los familiares han salido, han tomado el coraje, y este papá dice: yo fui indiferente a todo lo demás y ahora me tocó. Y quiero decirle a los demás compañeros de este país que les puede tocar a cualquiera en un futuro si no tomamos conciencia de que tenemos que juntarnos. Mi presencia, mi palabra para ellos fue de una mujer de lucha, como mis compañeras, todas las abuelas, las madres, los familiares en Argentina, de tantos años. No quería dejarles a ellos la idea de que tienen que luchar 37 años para saber algo, sino que esto tiene que tener una respuesta rapidísima. El Estado de Derecho, que se confirió por el voto popular, obliga a las autoridades a hacer cosas, pero no que sean como una oferta absurda de dinero o de bienestar, porque ellos, como dicen, la vida de los hijos no tiene precio. Entonces, ayudarlos, el pueblo unirse. Yo siempre digo, háganlo en paz, la violencia no sirve, si no salgan a romper cosas porque están enojados, porque eso lo que hace es destruir el bien del otro, que no tiene nada que ver, quizá también es víctima de esta situación. Y que cuenten con nosotros en nuestra experiencia, la palabra de amistad, el juntar las manos. Las manos hay que juntarlas acá, en México,
Y todos deben decir, esto me puede tocar a mí porque el otro soy yo. Entonces, juntarse con estos familiares, consolarlos, darle fe y confianza, hasta encontrar. La verdad puede ser terrible, pero es la verdad. Y el duelo se puede hacer entonces, pero no con engaños, ni con falsas hipótesis como se están manejando, sino con una realidad concreta para demostrarles a estos familiares qué pasó, dónde están, y si están vivos, que vuelvan a sus hogares. Llevamos más de 2 meses de la desaparición de estos 43 jóvenes. Hay que buscar el origen real de todo esto y el por qué quieren someter a un pueblo al olvido. No hay que permitir olvidar. Y hay que hacer entonces ahora un raconto hacia atrás, porque si los antropólogos forenses argentinos, que han nacido con las abuelas, con ese banco de datos que tenemos para buscar los nietos, han encontrado restos de otras personas que han identificado, incluso han restituido los restos a su familia, eso es lo que va a ayudar a que las cosas no se repitan, que sepa el pueblo que la amenaza está para todos, porque de repente, porque se le ocurre a alguien decir, me molesta, hay que eliminarlo, eso me parece que es cavernario y ni siquiera así, porque no, en una democracia no puede pasar y decir, bueno, pensemos, olvidemos, o esto ya, no, esto es presente, es futuro, porque ¿cómo garantizamos para los niños que están naciendo o los niños de hoy que están siendo educados que el futuro de ellos no va a ser ese? Entonces hay que evitar que esto trascienda, y yo creo que el mundo entero, en Argentina ya están preparando marchas, hemos avalado las abuelas y los organismos esto que los jóvenes de una escuela muy mortificada por la dictadura argentina, porque tiene centenares de desaparecidos ahí, Buenos Aires, la Escuela Buenos Aires, y también la Universidad de Buenos Aires, están los profesores, los estudiantes, para manifestar en estos días, ojalá yo llegue con tiempo para estar, para demostrar que estamos acompañando el deseo de un pueblo que es el pueblo mexicano, para que estas cosas no queden sin resolver. Bueno, en el corte conversábamos sobre la Feria Internacional del Libro y bueno, comentábamos precisamente que esta feria, que es una feria que convoca multitudes, que es muy importante, pues prácticamente en cada una de las presentaciones, en la inauguración, el presidente de la FIL, Raúl Padilla, el rector de la universidad, Tonatiuh Bravo, el escritor laureado Claudio Magris, Fernando del Paso, uno de los grandes escritores mexicanos. Prácticamente en todos los momentos se ha hecho referencia a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y todo este entorno que México está viviendo. Incluso, nuestro canciller. El canciller de ustedes también. Timerman también lo mencionó, con el respeto merecido a no injerencia de un país en otro, pero sí con la preocupación mundial, ciudadana, humana, de que esto se resuelva. Déjame retomar algunas ideas de lo que te acabo de escuchar, Estela. Uno, hablaste, por supuesto, de los antropólogos forenses argentinos. Las familias de estos chicos confían en los antropólogos argentinos. Hay una crisis importante en México que involucra la credibilidad de las propias autoridades y ellos han dicho, si lo dicen los antropólogos argentinos, lo creeremos, y mientras eso no ocurra, nos mantenemos a la espera. ¿Cómo es que se creó esta confiabilidad de estos especialistas argentinos que, por supuesto, tú conoces de primera mano y ha sido parte de una historia muy dolorosa, pero que ha conducido a una gran eficiencia técnica y científica para lograr saber? Bueno, estos antropólogos son un poco hijos nuestros, de las abuelas de Plaza de Mayo, porque buscando por el mundo la ciencia de la genética para identificar fehacientemente a los nietos que íbamos encontrando, porque no había otra forma de los que nacieron en cautiverio, no había datos si era varón, mujer o a quién se parecía, en fin, todo esto. La búsqueda tuvo éxito en el 83, cuando desde Estados Unidos a Nueva York se hizo un gran simposio internacional donde concurrieron antropólogos forenses del mundo entero, pero uno de ellos, Clyde Snow, viajó a la Argentina y con el grupo invitado ya en democracia para fundar nuestro banco
Y este antropólogo forense dijo, hay que también exhumar cuerpos de esas tumbas anónimas de Argentina para determinar quiénes son y restituir los restos a sus familias, y funda con un grupo de estudiantes de antropología o medicina ese primer grupo de trabajo antropológico. Y en el 85 yo hago exhumar el cuerpo de mi hija Laura, donde en el cementerio Clay Snow me dice, Estela, tú eres abuela, porque por los huesitos de Laura, por la pelvis que queda marcada por el embarazo, se puede determinar cuando una mujer fue madre. Y se demostró el cautiverio, la inasistencia de su dentadura como víctima de una represión y cautiverio por 9 meses, de cómo la mataron tirada en el piso, no hubo un enfrentamiento, que es lo que decía la dictadura. Este grupo de antropólogos se fue perfeccionando de manera tal que se creó, y hoy es internacionalmente famoso, por su idoneidad científica, por su discreción y confiabilidad, de que no utilizan en absoluto el estudio que hacen de esos cuerpos, de esos restos, hacia otros fines que no sea el de darle a la familia su mensaje de sí, este cuerpo es de ustedes. Por eso es llamado mundialmente para que exhumen cuerpos en el mundo entero, y ahora acá, por supuesto, la credibilidad en este país, ¿no es cierto? Por supuesto que es enormemente apreciada esta credibilidad en un contexto como el que México está atravesando, por supuesto, con los jóvenes de Ayotzinapa. Acaba de emitir un mensaje Enrique Peña Nieto la semana pasada. Está cumpliendo 2 años de gobierno el presidente mexicano, y ha tenido que salir a dar un mensaje a raíz precisamente de la crisis que detona el caso Ayotzinapa, el acumulado que significa. Y dentro de las cosas que propone una especie de decálogo están cosas que sorprende que México no tenga y que esté lanzando como idea para plantear, por ejemplo, una especie de Banco Nacional Genético, que uno dice, ¿cómo es posible que México, después de decenas de miles de desaparecidos, no tenga algo así? En el caso de Argentina, Estela, que construyeron a partir del horror y de las situaciones vividas un conjunto de herramientas clave como esta de los antropólogos forenses, pero también instituciones que permitan encontrar a los desaparecidos. Cuéntanos de la experiencia. Nosotros trabajamos buscando desde la dictadura, con los riesgos que conllevaba el ser opositoras, porque éramos molestas, nos llamaron locas, nos combatieron con el desprecio, se olvidaron que teníamos por dentro una fuerza increíble, y seguimos hasta hoy. En Argentina nace la democracia en el 83, y ahí, bueno, ya se hace un primer juicio, que fue histórico, para condenar a las 3 primeras juntas responsables. Luego vienen leyes de impunidad, lamentablemente, que se prolongaron casi por 20 años, también trayendo mucha perturbación al tener que convivir con los asesinos en la calle, sabiendo que ya mataron a nuestro hijo y no poder llevarlo a la justicia. Pero nunca bajamos los brazos. El tema está en no aflojar en la lucha del reclamo. Los organismos de derechos humanos fuimos haciendo docencia y convenciendo a esa sociedad que decían, bueno, no hablemos más, eso es pasado, olvidemos, porque también hubo voces de personas del gobierno, de los gobiernos constitucionales sucesivos, que decían, hay que olvidar, miremos el futuro. No, de ninguna manera, bregamos, pero llegó un gobierno como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner ahora, que siendo generacionales y perseguidos ellos también como combatientes de esa dictadura y queriendo un proyecto de país con justicia social, que era lo que buscaban nuestros hijos, implementaron entonces desde el poder político todo un proceso de reparación, de verdad, de justicia, de memoria, que no son palabras, son hechos permanentes. O sea, en esta década, que llamamos la década ganada, se está permanentemente propiciando la memoria, la reparación y la justicia. Estamos juzgando y condenando en todo el territorio a centenares de genocidas, desde los más salvajes, digamos, que son viejos babosos pero muy peligrosos, no hay que defenderlos, no merecen nada porque no se arrepienten, no confiesan y además prometen con total desprecio que lo volverían a hacer.
O sea que hicieron bien, y con un plan terrorífico, porque Videla, el emblemático, ha confesado a un periodista sus crímenes con orgullo, o sea que él hizo bien, y había que hacerlo clandestino para no perder prestigio. O sea, todo, tirar cuerpos vivos al mar, enterramientos colectivos, quemar cuerpos, todo, y centros de tortura centenares. Entonces, eso ya está en Argentina visible, la sociedad va sabiendo. Fíjate que cuando yo encuentro a mi nieto y él me encuentra, a Guido, buscado durante 36 años, la explosión de la Argentina, de lágrimas y sentimiento de apoyo, apareció el nieto de Estela como un símbolo, sirvió para unirnos, y también a nivel internacional. Quiere decir que esto, como acá, es una bisagra y hay que aprovecharla. Esto hay que hacerlo profundamente ahora acá en este país, la fuerza de esta gente que reclama por estos 43 seres humanos que caminaban y que ya no están, que tienen que volver o que tiene que saberse qué pasó. Y allá en Argentina, en esta década, también aprovechar, y lo de mi nieto con más razón, para unirnos a pesar de las diferencias. Debo decir que tú y yo estamos conversando en nuestro estudio de la Ciudad de México, 1 de diciembre, que es un día en donde cumple Peña Nieto 2 años y en donde se espera una nueva manifestación. Habremos de tener imágenes de ello en las próximas horas. Una manifestación como otras que se han presentado multitudinarias en nuestro país en torno al caso de los jóvenes de Ayotzinapa. En otra medida, la matanza de Tlatlaya, que también ocurrió en este 2014, y otro tanto de cosas que han logrado concitar una expresión masiva de personas. Déjame ir a la pausa y me gustaría regresar con este tema porque tú recordaste lo que te dijo uno de los padres de los chicos de Ayotzinapa, que te dijo: yo fui indiferente a todos los demás, y yo pido que no sean indiferentes frente a lo nuestro, porque a cualquiera le puede pasar. Incluso conversando en el corte de otro caso que no está confirmado, pero hay una versión que corrió en la televisión francesa de 31, del secuestro presunto de 31 jóvenes adolescentes de una escuela en Cocula, igualmente en Guerrero. Ese tema no se sabe exactamente si ocurrió o no ocurrió, pero hay que poner toda la atención para saber finalmente cómo queda esta otra historia reciente. Si es que ocurrió, esperamos que no, y que no se confirme, pero en fin, queda la duda al respecto. Te invito a una reflexión final, Estela, en este programa sobre esto que acaba siendo muy importante para un país. La gente decidió salir a la calle. Tú estás en México y verás las imágenes y habrás visto las otras de decenas de miles de personas en diferentes ciudades de la República que dicen ya, basta. Sí. ¿Qué significado tiene? Tú que viviste lo que viviste 37 años en donde en algunos momentos ustedes eran absolutamente rechazadas, soslayadas, incluso señaladas como personas que ya no venía al caso su lucha. Veo y he leído que hay iglesias que han cerrado las puertas en señal de repudio a estas desapariciones de estos 43 jóvenes, y eso me parece que también involucra un poder que es la Iglesia. La Iglesia y los católicos, que somos la mayoría de los latinoamericanos, que esperábamos siempre que tuvieran un rol importante. En un país no lo hubo, lamentablemente. Pienso que acá puede ser que haya una respuesta que también se una entonces a estas manifestaciones. Manifestar, dar visibilidad al tema, investigar estos casos que se duda, como el anterior. Hay muchos caminos para recorrer y encontrar pruebas y gente que pierda el miedo. Perder el miedo, porque con el miedo es donde paralizan, es profeso, digamos. Y juntar las manos, sumatoria en cada lugar, en cada pueblo, ciudad. Hacer visible este tema como si fuera propio, y yo siempre llamo a la concordancia, no violencia, porque la violencia va a generar represión, y cuando hay represión después vienen más muertos o más víctimas, y eso hay que evitarlo a toda costa. Una vida humana es sagrada y solamente los que creemos en Dios
es el dueño de nuestra vida y nosotros el respeto por la nuestra y la del otro. Déjame terminar esta conversación preguntando por ti, por tu nieto, por cómo ha sido el proceso después de esta historia que nos ha sacudido, nos ha conmovido, ha generado una inyección de ánimo para quienes están buscando a sus familiares. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo van? Yo soy una madre, una abuela, feliz madre también, porque es como que Laura, mi hija asesinada 2 meses después de dar a luz, que le robaron su hijito en cautiverio y que yo busqué incansablemente junto a mis compañeras, nunca en soledad. Esto es un grupo que buscamos todos. Mi hija descansará también en paz, habrá dicho: mamá, misión cumplida. Yo voy a seguir buscando los nietos que faltan mientras tenga vida, porque hay muchas compañeras que también recuperaron sus nietos y están en la lucha. ¿115? 115 hemos encontrado, no todos vivos, lamentablemente. Algunos no alcanzaron a nacer, pero estaban buscados y eran seres que tenían derecho a nacer y a hacer en familia su proyecto de vida. Bueno, mi nieto, la bendición, yo decía, y lo dije por años, no me quiero morir sin abrazarlo. Bueno, la vida me premió, Dios también, y ahí lo tengo. Estamos haciendo la relación, construyendo él su verdadera historia, muy feliz, dice que está muy contento de haber encontrado su verdad. Pronto se va a llamar legalmente como corresponde, conservando el nombre Ignacio y agregando Guido, que era el nombre que su mamá, mi hija, quiso que le pusiera yo si lo hubiera criado. Y bueno, es Ignacio Guido Montoya Carlotto. Él es músico, es un muchacho sano, buenísimo, y estamos con una familia muy grande. Yo tengo otros 13 nietos, tengo 3 hijos más y toda una familia y mucha gente amiga que lo quiere, y él pide sus tiempos, hay que respetarlo, pero la verdad que esta lucha dio resultado. Por eso yo digo, no abandonen nunca una lucha justa, un derecho natural y humano, que es el de buscar respuestas a estas ausencias, ¿no? ¿Eres prueba viviente de ello? Bueno, en esto yo me ha dado más ganas de seguir luchando, y ahora, como le pedí a Dios no morirme sin abrazarlo, ahora le digo a Dios, dame bastante más vida para poder seguirlo abrazando. Eso es magnífico. Estela, muchísimas gracias por estar aquí para esta conversación y bienvenida a México. Gracias. Gracias por estar aquí. Estaré muy al pendiente de tus actividades en la Feria Internacional del Libro. Tienes un encuentro, bueno, varios encuentros. Tengo todavía. 2 encuentros formales y muchos más que van saliendo con el correr de los días. Que van a ir saliendo en el camino. Pues gracias por estar aquí nuevamente y gracias a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásela bien y hasta mañana. Yo creo que sí vale la pena que empecemos a distinguir y que los propios movimientos sociales y de protesta vayan estableciendo fronteras de decir, a ver, hasta dónde llega la protesta social y hasta dónde grupos del crimen organizado están instrumentando estas prácticas. Ya vimos que han controlado policías, gobiernos estatales y gobiernos municipales. También está efectivamente colonizando esta legítima forma de protesta que tiene la sociedad, y en este caso se están combinando en Morelos en una, digamos, expresión pues de desafío abierto, porque eran la autopista federal y la carretera federal. En fin, les pido su análisis. Creo que Morelos, uno puede decir aquí usar 2 dichos: que a río revuelto, ganancia de pescadores, y el que siembra, ¿cómo es? Vientos recoge tempestades. Eso está pasando en Morelos desde hace mucho tiempo. De grupos locales que se van apoderando de poblaciones completitas, y de aquellos que en el Distrito Federal decidieron construir su casa de fin de semana en Morelos, etcétera, ya son ahora objeto de extorsión o de robo sistemático. Eso lo sabíamos desde hace tiempo. El gobierno de Morelos lo sabe, el gobierno federal lo sabe. Lo que ahorita está explotando es algo que lleva incubándose mucho tiempo. Es parte otra vez de la incubación de lo mismo de Ayotzinapa. Son caras distintas de un mismo fenómeno que se quiso soslayar
poniendo la vista en el Pacto por México y en las grandes transformaciones, mientras esto ya dejó de ser larvado, ya está funcionando como algo más. La sociedad mexicana en muchos ámbitos del país está penetrada claramente. Y es cierto, están utilizando esta táctica que es la mejor defensa es el ataque, dicen por ahí. Tal manera que están atacando, están cerrando las vías de comunicación federales a sabiendas de que no van a tener ninguna reacción, aunque es un delito el bloqueo de vías federales de comunicación, Pues sí, pero se están cometiendo uno y mil delitos. Hoy vi un reportaje en el que detallaban el número de personas que está siendo chantajeada de todo tipo de comerciantes, desde los comerciantitos ambulantes, los boleros, los taxistas, todos estaban ya pagando una cuota a los Guerreros Unidos, todos. Eso ya estaba penetrado. Eso lo habíamos visto en Michoacán muy patentemente, y lo habíamos visto en otros estados, en Tamaulipas, ¿verdad? Dominando esferas enormes del campo, ranchos enteros, no pagando impuestos, en fin. Esto es lo que está haciendo el narcotráfico. El narcotráfico y el crimen organizado en general, porque ya se diversificó en sus actividades, no solo son de narcotráfico, está empleando todos los recursos y está captando y asociándose, como dijo el Mayo Zambada en una entrevista muy famosa que le hizo Julio Scherer, no pueden con nosotros, porque detrás de nosotros hay cientos de miles de personas que están inodadas en nuestros negocios, están en el lavado de dinero, están en lo que es en muchas actividades que van protegiendo. Entonces, tenemos a una sociedad enferma, contaminada, atemorizada además, porque son amenazados para ser y secuestrados, y de hecho los secuestran cuando no cumplen, o los matan. Les dicen, su viuda va a responder la próxima demanda nuestra, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad verdaderamente escandalizada y atemorizada. Sí, entonces esto de Huitzilac es una cuentita más del Rosario, tú decías en el bloque pasado que era una cuenta más del Rosario, lo que pasó. Pero el Rosario de Amozoc. Sí, sí. Que dicen pero que bueno, ahí está, y surge esto que está planteando muy bien Leonardo, que es que ya lo que escuchamos son protestas, marchas, violencia, y ya no sabemos cuáles pertenecen a protestas sociales, permítanme decirlo, digamos, legítimas, y aquellas no, porque también es muy difícil caer en la guerrilla buena y la guerrilla mala, los autodefensas buenos y los autodefensas malos, las marchas buenas y las marchas malas, ¿sí? Si nos metemos en ese carril, quién sabe a dónde salgamos. Decía Paoli otra vez, con razón, se paran carreteras, que es un delito federal, pero pues ya aprendimos el caminito, ¿sí? Se pueden parar sin ninguna consecuencia, y lo vimos también este fin de semana con otras arterias de la ciudad, en donde 12 personas son capaces de pararte una arteria vital de la capital, y tampoco pasa nada porque sería criminalizar la protesta. Ante esto, me dicen ustedes, y se dice, es que el gobierno de México o el Estado mexicano no tiene legitimidad para actuar conforme marca la Constitución. Y mientras no arregle, por ejemplo, Ayotzinapa, no puede entrar, ¿sí?, con lo que tuviera que entrar la policía, el ejército, el Ministerio Público, etcétera. Entonces, estamos en un callejón sin salida. No puede adquirir legitimidad porque no puede aplicar la ley vicioso. Y no puede, sí, un círculo vicioso, y no puede frenar esta desconfianza en el Estado, porque van a seguir habiendo todas estas protestas. Pero a ver, son dos cosas, ¿no? Claramente el Estado tiene que ganar autoridad para poder efectivamente desplegar su proceder. Pero la de las dos vías, yo creo que hay que recorrerlas, María Amparo. Yo creo que hay protestas buenas, legítimas, y protestas no legítimas. Yo también. Que es lo que decía. O sea, hay que recorrer las dos vías. Y yo lo que digo es, no se debe criminalizar la protesta social, pero no se debe envilecer la protesta social. Ya el narco se metió a la política. Ahora se va a meter también a la protesta, decir, yo uso el vestigio, el ropaje de un movimiento social. No, claramente, los muchachos o los, digamos, inconformes con la forma en que se ha llevado a Ayotzinapa,
tienen, desde mi punto de vista, todo el derecho a manifestarse y yo me solidarizo con ellos. ¿Y a bloquear carreteras también, te pregunto? A bloquear no, dije a manifestarse. Okay. Lo segundo es el tema, pero eso ya es un problema de métodos. ¿Quiénes no tienen derecho a protestar así? Incendiando metrobuses o bloqueando la autopista, disfrazados de, como estoy inconforme con el gobierno. Bueno, pero ¿usted por qué está inconforme? Es que yo quiero seguir secuestrando en Tres Marías y estos señores no me dejan. No, claramente los movimientos deben decir, oiga, estos no son de los nuestros. Debe haber una frontera muy clara, por tanto, la vía que hay que transitar es precisamente esa, la de las manifestaciones legítimas y de las expresiones no legítimas. ¿Sujetos? Y sobre bloqueos y manifestaciones me manifiesto absolutamente en contra de los bloqueos y en favor de las manifestaciones. Aunque sean legítimos los que, digamos, el movimiento que suscita... Todas las manifestaciones legítimas que ha habido en este país, desde las que pidieron seguridad hasta el desafuero, pasando por las últimas de Ayotzinapa, han tenido como clara voluntad manifestarse, no fastidiar a la gente, un fin de semana largo. Celebro el acuerdo contigo. Y es que este Postlán, donde estaba yo pensando, donde autoridades y parte de la población está de acuerdo en ver, a ver, ¿quién tiene una casa que ya hace tiempo que no vienen por aquí y de repente ya no es tuya? Hay una parte de la sociedad que sí de plano está metida aprovechando que la fragilidad de las instituciones, el desmoronamiento. Han intentado, el caso que tengo en mente, usar todos los medios legales, no sirven. Ya, de plano, está perdido eso. Impusieron su ley desde adentro. Supongo que también en otras partes de Morelos viene ese problema, pero esto venía de hace muchos años y todos los responsables de esto se van a buscar un celular a Ciudad Universitaria y no se van a ver estas enormes redes de corrupción. Bueno, pues está empezando a hacer el agua por todos lados y es bien difícil hacer la distinción teórica que tú hiciste. Gandhi hace sus protestas ilegalmente. Cuando va por hacer la sal, es ilegal. Entonces el Estado inglés tiene que, el imperio, tiene que darles de garrotazos allí, pero los garrotazos son ilegítimos. Ese es un problema muy serio. Cuando las instituciones están en este nivel de crisis, de descrédito, las autoridades, es muy fácil empezar a hacer una serie de actos que incurren en delitos, pero que no pueden ser perseguidos. Y esto trae todavía más delitos de este tipo, ¿no? O el tema de la autonomía. Se supone que están protestando los estudiantes que lo estuvieron haciendo el sábado y el domingo, dentro de Ciudad Universitaria, por haberse violado la autonomía. Y esto es una falsedad también. Están protegiéndose. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad para elegir autoridades y para decidir sobre los planes de estudio, nada más, y de investigación, y los proyectos de investigación. Esto es la autonomía. En lo otro, no. Si hay un delito que alguien comete y llega a la policía a perseguirlo, no estoy hablando de que ese sea el caso, pero puede entrar a las instalaciones de la Ciudad Universitaria. Este no es un estado aparte. ¿Y por qué no? Pues acaba de entrar. Pero por usos y costumbres no entra, ¿o qué? Porque hay una interpretación de que se está violando la autonomía cuando un policía pone un pie dentro del campus universitario, lo cual es una falacia total. Sí. Porque entonces los delincuentes de los que estamos hablando se ensartan, se enquistan allí y por eso no los han podido sacar. Alguna vez le preguntaron al doctor Narro, ¿por qué no sacan a las gentes de ahí? No podemos. Y dijo, no se puede, no podemos. Entonces, yo no sé si este era un principio de ver, pero es un mal momento para empezarlo. Lo debieron haber hecho hace mucho tiempo. Tiene años esto ahí metido y enquistado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que despierta algunas sospechas. En cualquier caso, existe una larga tradición en las instituciones universitarias, ganada a pulso, de que las fuerzas de seguridad no entren. Y en la universidad esta idea de que entre la policía es repudiada por la comunidad. Y aquí mismo en el Poli Paoli, la gente está pidiendo, entre las cosas que le están pidiendo a la autoridad, es que la policía preventiva, que entró con Miguel Ángel Correa Jasso, la bancaria preventiva, salga. O sea, existe una vieja tradición de desconfianza entre la comunidad estudiantil y la policía. Supongo que eso también reviste algo de
hombre. La autonomía también se va construyendo con usos y costumbres. Hacemos una pausa, estamos... Quedó confirmada la cancelación del desfile conmemorativo del 104 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México. El objetivo es evitar contratiempos a las caravanas de manifestantes provenientes de varias entidades del país que vienen en apoyo a los normalistas desaparecidos. Desde las 10 de la mañana también se esperan marchas de organizaciones sociales y estudiantiles que incluyen la toma simbólica del aeropuerto capitalino. Los contingentes saldrán de la Plaza de las Tres Culturas, Monumento a la Revolución y Ángel de la Independencia y se reunirán por la tarde en la plancha del Zócalo. Por estas manifestaciones, algunos planteles educativos han recortado su horario de clases. El Senado decidió cancelar su sesión de este jueves. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sugirió a los usuarios llegar con 4 horas de anticipación a la terminal para evitar contratiempos. En Estados Unidos, senadores de ambos partidos habrían enviado una petición al secretario de Estado John Kerry para que haga todo lo posible para apoyar las investigaciones policiales y forenses de las autoridades mexicanas para esclarecer a la brevedad posible el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. En la carta solicitan apoyar a las autoridades mexicanas para llevar a los responsables a la cárcel y dicen que para Estados Unidos es fundamental acompañar a México para garantizar la justicia para las familias de los 43 estudiantes normalistas y los miles de desaparecidos en México. Diversas organizaciones sociales en México, académicos y defensores de derechos humanos se reunieron este martes para estudiar la factibilidad de crear una comisión de la verdad que dé respuesta a las numerosas interrogantes que dejan actos como los sucedidos hace 2 meses en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas. ¿Qué actos y omisiones dieron pie, por ejemplo, a esta tragedia? ¿Quién sabía sobre los actos criminales de Abarca previos a la desaparición de los jóvenes? ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias? ¿Por qué no se investigó? ¿Cómo se tejió la red de complicidades? El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, invitado al evento, dijo que antes de pensar en crear una comisión, se analice trabajar conjuntamente con el organismo que él encabeza y dar salida a los reclamos sociales en esta materia. La violencia e inseguridad vividas en los últimos años y la lacerante impunidad prevaleciente han ocasionado en nuestra sociedad un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones, una noción débil de justicia. Sobre justicia hablaron algunos de los familiares de los 11 estudiantes detenidos el pasado 20 de noviembre tras los hechos violentos registrados al término de una manifestación realizada en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. Ellos salieron a las calles para denunciar lo que califican de graves irregularidades. Después de que ella termina su declaración, se le aumenta una parte que dice: admito haber participado en actos que perturban la paz pública, y lo tuvo que firmar. Los estudiantes están siendo procesados en 2 penales en Veracruz y Nayarit, donde fueron trasladados. El juez que está instruyendo la causa de los 11 detenidos está investigando las imputaciones que le ha hecho la autoridad sobre 3 delitos en particular: asociación delictiva, tentativa de homicidio y motín. Las autoridades han señalado que quienes comprueben que no estuvieron relacionados a los hechos de violencia serían liberados. Las protestas no cesan en Chilpancingo, Guerrero, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa, mientras que en Iguala, donde desaparecieron los normalistas hace casi 2 meses, fueron localizadas nuevas fosas clandestinas, algunas de ellas con restos humanos, como nos comenta Rey Rodríguez. Este lunes, un grupo de manifestantes llegó a las afueras de las oficinas de la Procuraduría de Guerrero en Chilpancingo para exigirle a las autoridades dar resultados precisos sobre la búsqueda de los 43 jóvenes de la Escuela de Profesores de Ayotzinapa, quienes, según la versión de la Fiscalía Federal, fueron capturados por policías municipales de Iguala y Cocula y entregados a la banda criminal Guerreros Unidos, que los había asesinado e incinerado. Los inconformes, algunos con el rostro cubierto y armados con piedras y palos, pintaron paredes y amenazaron con hacer una clausura simbólica del lugar.
Los hechos ocurren un día después de que un grupo de estudiantes de magisterio tomara el control de 2 radiodifusoras locales por varias horas con el mismo objetivo. Pero mientras esto sucedía en la capital del estado, en las zonas aledañas del municipio de Iguala, fueron localizadas 10 nuevas fosas clandestinas. En algunas de ellas se encontraron restos humanos, según aseguraron miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, el grupo que encabeza la búsqueda y a la que se sumó familiares de víctimas de la delincuencia organizada que habrían desaparecido en años recientes. Hemos encontrado hasta ahorita, sí, ya bien documentado, ya son 8 fosas con restos humanos. El fin de semana, más de 100 organizaciones sociales acordaron realizar una protesta a nivel nacional este 1 de diciembre, día que el presidente Enrique Peña Nieto cumple 2 años en el poder. La otra fue programada para el 6 de diciembre. El presidente de Uruguay, José Mujica, tuvo que salir a dar explicaciones frente al rechazo categórico de México al decir que este país era un estado fallido. Mujica dijo que hay absoluto respeto y apoyo a los esfuerzos que el gobierno mexicano está llevando a cabo frente a la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero. El mandatario había dicho que la situación en México, vista desde la distancia, era de que los poderes públicos estaban carcomidos y sin control. Tras las explicaciones uruguayas, México dijo que el incidente está zanjado. Mientras tanto, las protestas no cesan en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, en México, por la desaparición de los estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa. En Iguala, donde desaparecieron estos normalistas, estos estudiantes para ser maestros hace casi 2 meses, fueron localizadas nuevas fosas clandestinas, algunas de ellas con restos humanos. Continúan las protestas en el estado de Guerrero y hoy familiares de normalistas realizaron una toma simbólica del cuartel militar ubicado en Iguala, Guerrero. Los familiares exigen que se les permitiera la entrada al centro militar para buscar a los 42 jóvenes estudiantes cuyo paradero aún se desconoce desde el 26 de septiembre pasado. En Ayutla de los Libres, cientos de personas bloquearon caminos en protesta contra los retenes militares instalados en la región. En la protesta participaron integrantes de asociaciones civiles para quejarse porque dicen la presencia de los militares favorecen la comisión de delitos y brinda protección a grupos de delincuentes, lo que aumenta la tensión con los habitantes. Y en la Ciudad de México, el comisionado nacional de los derechos humanos, Luis Raúl González Pérez, informó la creación de una oficina especial de ese organismo para atender las violaciones a las garantías individuales por los hechos derivados de la desaparición de 43 jóvenes entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. A través de este despacho estará en comunicación directa con los familiares de los desaparecidos y las organizaciones no gubernamentales que los asesoran. Cuando tú metes a la cárcel a un grupo de jóvenes que resulta que no tenía nada que ver con la violencia, ¿qué es lo que estás también mandando de mensaje? Cualquiera que se manifieste en público es potencialmente carne para ir a un penal de alta seguridad en Veracruz o en ¿dónde fue el otro? En Nayarit. En Nayarit. O te acusen de terrorista. Que lo acusen de terrorismo, de homicidio en grado de tentativa. Y después ya cuando más o menos se va depurando la información, resulta que no hay nada. Entonces, a la complacencia con los violentos, que el ejército ya dijo que no tenía nada que ver con ese personaje que salió en fotografías, pero no nos queda claro, porque dice esos que estaban en un camión del ejército de civiles iban a ir a una ceremonia. ¿Pero cómo van a ir a una ceremonia vestidos de civiles? Normalmente cuando se va a una ceremonia en camiones del gobierno, se va uniformado y se va para ir a la ceremonia. Y este sargento dice, no, pues estaba allí, pero iba a ir a la ceremonia, seguramente traía su uniforme en la maletita, pero no nos queda nada claro que los vándalos sean estrictamente un grupo de anarquistas que están anidando en la UNAM y en última instancia
¿por qué se tomó a gentes que no estaban haciendo nada? Era para darnos una lección a todos los que vamos a las manifestaciones. Es una ineficacia, en todo caso, si no tiene una intencionalidad política, dejo la posibilidad de decir, una ineficacia terrible de las policías también, de agarrar a unos que parece que están ahí o que cuando de pronto en la tele. y que no tienen entonces una vinculación directa, mientras que a los que sí lo tienen de pronto salen. Cuando sí se ve claramente que están ahí quemando y... El presidente Enrique Peña Nieto se reunió la tarde de este miércoles con familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre. El encuentro se realizó en la residencia oficial de Los Pinos. Ahí llegaron los familiares y compañeros de los normalistas a bordo de 4 autobuses comerciales custodiados por elementos de la Policía Federal. Aquí es el momento del ingreso a Los Pinos. El Salón Adolfo López Mateos fue el escenario donde se desarrolló este encuentro de carácter privado. Inició a las 2 de la tarde. A la cita acudieron el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador general de la República Jesús Murillo Caram y el comisionado nacional de Seguridad Pública Monte Alejandro Rubido García, así como el jefe de la oficina de la presidencia Aurelio Nuño. El subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava y el director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón de Lucio también estuvieron presentes. Después de casi 6 horas de encuentro, el presidente Peña Nieto firmó un documento de 10 puntos. Y al concluir el encuentro con el presidente de la República, los familiares de los 43 normalistas estuvieron en contacto con los medios y dijeron que los compromisos asumidos no bastan, porque solo considerarán que hay resultados cuando les sean devueltos sus hijos desaparecidos. Los resultados para nosotros sería significativo en el momento en que nos entreguen todos nuestros hijos desaparecidos. En conferencia de prensa en el Centro PRO de Derechos Humanos propusieron la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le proponemos que vengan personalidades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a participar en la búsqueda de nuestros hijos. Sí, porque para nosotros es prioritario. Se ha alargado la noche y se ha alargado la agonía. También queremos que sepan que como padres de familia no reconocemos ni nos interesa si el gobernador del estado renunció o no. Lo que nosotros buscamos es volver a encontrarnos con nuestros hijos en la normal. Los familiares de los normalistas agradecieron a las organizaciones civiles y al pueblo mexicano el apoyo mostrado. Luis Mazón, alcalde suplente en Iguala, pidió licencia a menos de 9 horas de haber asumido el cargo. Esta es la imagen de en la mañana. Aquí rendía protesta. 9 horas después, la solicitud la entregó al Congreso del Estado como licencia indefinida para separarse del cargo y funciones que le corresponden. En el documento, Mazón Alonso asevera que fui testigo de la lamentable situación por la que pasa la ciudadanía de mi municipio al tener un cabildo que solo busca sus intereses personales.